La consolidación de poder del rey inicia en España con los reyes católicos. Las bases para su establecimiento ocurren con el matrimonio de Fernando e Isabel, los cuales recibieron del Papa Valenciano Alejandro VI el título de Reyes Católicos en 1496. Su matrimonio supuso el inicio de un nuevo periodo en la historia de España, caracterizado por la creación del Estado moderno y el afianzamiento del poder real. Nuestro matrimonio trajo con él la unión de los reinos españoles de Castilla y Aragón de manera dinástica. Como gobernadores conjuntos de ambos reinos, nuestro objetivo fue la consolidación de la autoridad real, muy debilitada por nuestros antecesores. Conocidos como los Reyes Católicos, titulado nuestro por el Papa, nosotros sentamos las bases de la monarquía autoritaria, limitando así el poder político de la alta nobleza, aunque ésta conservó su poder económico y su preeminencia. La monarquía autoritaria funcionó como modelo político de transición entre la monarquía feudal y la monarquía absolutista. El reforzamiento del poder real supuso una mayor complejidad de la administración y el crecimiento de la burocracia, que nosotros reclutamos entre los letrados y juristas salidos de la universidad. En Castilla también necesitábamos un instrumento fundamental para pacificar el reino y controlar la violencia de los nobles. Para esto fue creada la Santa Hermandad. La Santa Hermandad era un armado al servicio de nosotros, pero formado con aportaciones de hombres y dinero de las principales ciudades. Al final, se convirtió en una especie de policía encargada de vigilar la seguridad de los pueblos y de los caminos. Los reyes católicos también marcan un giro radical en cuestión religiosa, que se manifiesta en el fin de la tolerancia hacia las minorías formadas por judíos y mudéjares. Con ellos se acentúan un proceso que hace de la religión un instrumento para controlar política e ideológicamente a la población, unida a sus reyes a la defensa de la religión católica. Nuestro reinado se caracterizó por la unificación religiosa en torno al catolicismo. Utilizamos un gran sentimiento religioso para la toma de las tierras ocupadas por musulmanes y judíos, lo que estableció una gran persecución religiosa hacia los considerados infieles. En 1486, el marino Cristóbal Colón ofreció a los Reyes Católicos un proyecto: viajar a las Indias hacia el oeste en una nueva ruta por el Atlántico. Para la corona era cuestión prioritaria en estos momentos la conquista de Granada. Terminada esta, los Reyes Católicos aceptaron el proyecto, así es como los Reyes Católicos han pasado a contribuir al descubrimiento de América. La recuperación de las tierras, producto de la persecución religiosa y el descubrimiento de América, le dieron al nuevo consolidado reino español una solidez económica y política. Lo significativo de este periodo es que se asiste a la unificación bajo una misma corona de 3 de los 4 reinos cristianos de la península ibérica y del reino islámico de Granada. Después del reinado de Felipe e Isabel, la consolidación del poder del rey continúa con la llegada al reino español de Carlos I de España, también conocido como Carlos V de Alemania. España sigue su política expansionista y de consolidación de sus territorios. En este último testamento le dejo a mi nieto nuestros territorios en Europa y las colonias descubiertas durante nuestro reinado. Esto ocurrió debido a que a la reina Juana I, madre de Carlos I, se le encontraba incapacitada por su enfermedad, dejando así a Carlos I encargado de gobernar y administrar los reinos de Castilla y de León. En lo concerniente a la corona de Aragón, el rey Fernando dejaba que todos sus estados a su hija Juana, nombrando también en este caso gobernador general a Carlos en nombre de su madre.
Mi herencia fue la más extensa hasta entonces conocida, lo que me convirtió en el monarca más poderoso de Europa, España siendo parte de esto. Con mi aportación económica y humana, se convirtió en la potencia más poderosa de Europa. Aunque de todos los países que heredé, España ha sido el más difícil de consolidar bajo mi dominio. Dueño Carlos I de inmensos dominios en España y sus colonias, al igual que Flandes, Nápoles, Sicilia, el Sacro Imperio Romano Germano y Austria, al hablar de sus posesiones como muestra de su poder absoluto. En mis dominios jamás se oculta el sol. Carlos I se propuso reinar con el exclusivo apoyo de su compatriota, repartiendo entre ellos prebenda de alto riesgo, lo cual indignó de sobremanera a la nobleza local. El partido formado alrededor de su hermano Fernando, su condición de extranjero y el desconocimiento de la lengua castellana pasaron en su contra. Poco después de convertirse en el soberano de España, Carlos I tuvo que hacer frente a dos importantes levantamientos de reinos peninsulares. A los 20, tras la muerte de mi abuelo paterno, el emperador Maximiliano I de Habsburgo, fui coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Así es como llegué a ser conocido como Carlos V de Alemania. Efectiva todos mis dominios y hacer realidad el inicio del Imperio Universal Cristiano. Durante el tiempo que duró mi reinado, viajé por todos mis dominios combatiendo numerosas batallas, por lo que nunca tuve una corta sentada. También se produjo un periodo de apogeo en la economía. Conquista de América descubrió muchos mercados y la llegada del oro facilitó las campañas bélicas del soberano y propulsó todas las actividades económicas. Sin embargo, la continua subida de los precios y la política imperialista llevaron a la corona a quebrar las actividades económicas de Castilla. Este declive terminaría a los finales del siglo XVI. A pesar de sus intentos, Carlos no consiguió establecer la unidad política ni religiosa de Europa. Debido a las continuas amenazas y a la mala situación financiera, abdiqué en Bruselas el 25 de octubre de 1555. En 1556 cedería a mi hijo Felipe II el conjunto de reinos hispánicos, con las posesiones italianas y el Imperio Americano, así como los Países Bajos y el Franco Condado. Junto a dichos territorios, Carlos heredaba a su hijo, Felipe II, una hacienda abocada a la bancarrota por los ingentes gastos de las campañas imperiales. Al mismo tiempo, a su hermano Fernando I le cede la parte alemana del imperio, es decir, los territorios austriacos y los derechos al imperio alemán, aunque los electores no aceptan su renuncia formalmente hasta el 24 de febrero de 1558. Después se retiró al monasterio de Justi en Extremadura, donde murió el 21 de septiembre de 1558. Felipe II fue hijo de Carlos I de España y de Isabel de Portugal. Al renunciar su padre, Felipe II representó al máximo absolutismo español con su política de dominación universal. El reinado de Felipe II confirmó a España el título de mayor potencia europea y posiblemente del país más poderoso de su tiempo. Este fue el monarca que estableció la capital de Madrid en 1560. La idea de Felipe II era crear un imperio hispánico hegemónico en Europa, con una vertiente colonial de América y Asia. Cuando abdiqué, dividí mis territorios en dos. A mi hermano Fernando se le dio Austria y el título imperial. A mi hijo Felipe II se le entregaron los reinos hispánicos, los territorios italianos y americanos, a ellos ligados los Países Bajos y el Franco Condado. Tras la renuncia de mi padre Carlos I de España, concentré en mis personas todas las tierras heredadas de mi padre y de mi madre, Isabel de Portugal, al igual que las tierras conseguidas a través del matrimonio con María Tudor, reina de Inglaterra, Isabel de Valois y Ana de Austria. Al heredar una gran cantidad de territorios a lo largo y ancho del globo, cada uno con diversos gobiernos, utilizó dos herramientas como elemento de unión: la creación de instituciones para reorganizarlos y la religión católica. Durante mi reinado, siendo el perseverante y ágil diplomático que soy, también defendí
el catolicismo ante los ataques de las reformas religiosas de la época. Esta persecución a los calvinistas produjo la separación de las provincias holandesas. Además, desarrolló una burocracia centralizada y ejerció una supervisión directa y personal de los asuntos del Estado. Como mi antecesor, fui un rey autoritario. Continué con las instituciones heredadas de mi padre, Carlos I de España, y con las mismas estructuras del imperio y autonomía de sus componentes. Pero goberné como un rey nacional. España, y especialmente Castilla, eran el centro del imperio. Con su administración localizada en Madrid, convertí España en el primer reino moderno. Aunque la monarquía de Felipe II se apoyaba en un gobierno de consejos, secretarios reales y una poderosa administración centralizada, las cuestiones financieras se sobrepasaron. Dado el peso de los gastos militares sobre la estrecha hacienda real, debido a esto, Felipe II tuvo que declarar la monarquía en bancarrota en 3 ocasiones: 1560, 1575 y 1693. Mi gobierno coincidió con la etapa histórica conocida como el Renacimiento. Aunque el cambio ideológico no fue tan extremo como en otros países, no se rompió abruptamente con la tradición medieval, no desapareció la literatura religiosa y fue durante el Renacimiento cuando surgieron en España actores ascéticos y místicos. Durante mi reinado también logré un gran triunfo político al conseguir la unidad ibérica con la anexión de Portugal y sus dominios, debido a que Isabel de Portugal, segunda hija del rey Manuel I de Portugal, era mi madre. Yo, al ser su hijo, tenía derechos sucesorios a Portugal. Felipe II fue proclamado rey de Portugal en 1580 y jurado como tal por las Cortes reunidas en Tomar en 1581. Felipe II, al añadir Portugal a sus dominios, logró completar la obra unificadora iniciada por los reyes católicos, unificando la península al heredar el reino de Portugal y sus colonias de África, Asia y América. A la muerte de su esposa María Tudor de Inglaterra, subo al trono inglés, Isabel, fuerte opositora a la política de la supremacía en el Atlántico de Felipe II. La muerte de mi esposa María Tudor provocó fuertes enfrentamientos de Isabel, la reina inglesa, con España, lo que condujo a la derrota de la Armada Invencible de mi parte por los ingleses. Con Felipe II la monarquía española llegó a ser la primera potencia de Europa. El imperio español alcanzó su apogeo. Fue el primer imperio en ámbito mundial después de la muerte de Felipe II. Comienza la decadencia del absolutismo español. Al recuperar el trono, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Para muchos historiadores, Felipe II fue quien configuró la monarquía hispánica o hispana.